Noticias Univisión presenta una producción de Univisión Investiga y Documentales Univisión. Peligro nuclear. Conspiración cibernética. Digital. Imágenes nunca antes vistas. Entrenamientos clandestinos. Evidencias alarmantes conectan a la República Islámica de Irán y sus aliados con organizaciones terroristas. Los hilos de esa compleja red podrían colocar a América en la mira. La amenaza iraní. Muy buenas noches. Nos encontramos en la ciudad de Washington, D.C., sede del gobierno estadounidense, que en opinión de algunos expertos no ha demostrado suficiente preocupación por el acercamiento de Irán hacia varios países latinoamericanos, especialmente los que promueven posturas antiamericanas. Durante meses, Univisión Investiga siguió muy de cerca las implicaciones de los enlaces de Irán en nuestro continente, y el periodista Vitianis Djoulis, que forma parte del equipo de Univisión Investiga, nos acompaña hoy para comentarnos los resultados. Bienvenido, Vitianis. Muchas gracias, María Elena. Como hemos visto en noticias recientes, Irán vive un momento difícil y está buscando apoyo para luchar contra sus mayores rivales, Israel y Estados Unidos. Y la forma más directa para desafiar o incluso atacar a Estados Unidos es usando a los países hispanoamericanos por su cercanía geográfica y cultural. Y por supuesto eso quedó reflejado cuando las autoridades de Estados Unidos denunciaron un complot para asesinar al embajador de Arabia Saudita en este país. El principal acusado pretendía contratar sicarios de los Zetas, uno de los poderosos carteles mexicanos, para llevar a cabo el atentado que pudo costar cientos de vidas. Tenemos imágenes y testimonios exclusivos, información que por primera vez será revelada al público. Comenzamos ya con América en la mira, la amenaza iraní. Atención, hace pocos minutos el FBI y la DEA frustraron un atentado contra el embajador de Arabia Saudita en Washington, planeado por el gobierno de Irán. La noticia del intento de asesinato del embajador de Arabia Saudita en Estados Unidos le dio la vuelta al mundo. Los acusados buscaban a narcotraficantes mexicanos para cometer el crimen. La reunión se dio en México en el mes de mayo y fue la primera de una serie que resultaría en una conspiración internacional. Pero mucho antes de que se revelara esa conspiración, en México ocurrían hechos igual de alarmantes. Los objetivos del plan que se discutieron fueron atacar en primera instancia de manera cibernética a los Estados Unidos y posteriormente hacerlo de manera física. Eso era lo que querían propiamente tanto las embajadas de Irán como la de Venezuela. Univisión obtuvo testimonios, videos y audios de un plan de ataque cibernético y físico contra Estados Unidos, promovido presuntamente por diplomáticos de la República Islámica de Irán, Venezuela y Cuba. Un grupo de ex estudiantes de la Universidad Autónoma de México, la UNAM, que posaban como hackers o piratas cibernéticos, infiltró las embajadas de esos países para denunciar a los responsables. Esta historia comienza a fines del año 2006. Juan Carlos Muñoz asegura que lo contrataron para impartir cursos de informática a profesores de la UNAM, pero muy pronto recibió órdenes de ponerse en contacto con las embajadas de Irán y Venezuela en México para una operación clandestina de espionaje y terrorismo cibernético. Señala que la propuesta la hizo el entonces vicepresidente de la Unión de Profesores de Ingeniería, Francisco Guerrero Luteroz. Las órdenes las dictaba en una primera instancia la Embajada de Cuba. Francisco Guerrero Luteroz a mí me daba la instrucción de qué decir dentro de la embajada para ver si ellos estaban de acuerdo con tales y cuales actividades o si había que hacerle algún tipo de modificación. En el caso, por ejemplo, de Venezuela, se hablaba de partidarios que eran contrarios a Chávez. Entonces, eso específicamente lo pidió Venezuela. Con respecto al arsenal nuclear, eso lo pidió específicamente el doctor Gadiri. Él se refiere al embajador de Irán en México de 2007 a 2010, Mohammad Hassan Gadiri, uno de los principales implicados en el supuesto complot. Juan Carlos afirma que no estaba de acuerdo con el ataque y decidió arriesgarse a grabar lo que sucedía a puertas cerradas para obtener pruebas que entregaría a las autoridades.
La situación aquí es muy, muy particular y es el detener las actividades que estos señores están haciendo dentro y fuera de la UNAM, porque finalmente nos están afectando a absolutamente todos, porque no tienen idea de lo que puede suceder si una planta nuclear o un arsenal nuclear en los Estados Unidos es afectado. Para infiltrar el círculo diplomático, reclutó a estudiantes que simulaban su compromiso con el plan terrorista. Y es una sensación bastante fuerte el estar en esos momentos con ellos y el saber que llevas algo. Da mucho miedo, da mucho terror, son muchos nervios, mas sin embargo sabes que estás haciendo lo correcto y buscas hacerlo bien. A fines de 2006, Juan Carlos Muñoz pudo concretar un primer encuentro con el entonces embajador Muhammad Rui Sefat, como lo muestra esta grabación. Sí, muchas gracias. Una foto. Luego tuvo que esperar casi un año para la segunda audiencia. En noviembre del 2007 se reunió con Mohammad Gadiri como nuevo embajador y logró captar estas imágenes exclusivas. A su lado se ve a Guerrero Luteroth, quien falleció de un infarto en el 2008, dejando muchas incógnitas sobre su participación como posible agente de inteligencia de Cuba. Contactamos a la Embajada de Cuba para conocer su posición oficial sobre estas alegaciones, pero no hubo respuesta. En otra conversación, el embajador Gadiri le pide a Juan Carlos que robe las contraseñas de los sistemas de seguridad de las plantas nucleares de Estados Unidos. Now it's very important to know about what they have in mind, attack Iran or not. Nuclear weapons of them. The professor says locate the nuclear plants in the United States. Yes, it's very good. Military and non-military. Okay. We must ask you that which companies we can attack, because the systems are very, very weak in comparison of the military and CIA and National Security Agency are very, very easy to enter and, like a metaphor, put a bomb in there. Digital bomb. Yeah, digital bomb. Para responder a estas declaraciones, entrevistamos a Mohammad Gadiri vía satélite desde Teherán. Juan Carlos Muñoz Ledo nos dijo a nosotros que él sostuvo varias reuniones con usted cuando fue embajador de Irán en México. ¿Se recuerda de esas reuniones? No me recuerdo el nombre. ¿Alguna vez habló con ellos sobre la creación de virus cibernéticos o intentos de penetrar los sistemas de seguridad de Estados Unidos? Ahora me recuerdo, sí, ellos han propuesto de esto, nosotros hemos dicho esto no es nuestro trabajo. Hemos rechazado. El ex embajador también negó que hubiera pedido a los hackers atacar a la Casa Blanca, el FBI, la CIA y el Departamento de Defensa. Ellos fueron unos infiltrados para proponer cosas así. He dicho que no somos interesados porque no tenemos interés de hacer estas cosas. Me parecieron agentes de la CIA. Pero la grabación sugiere que sí estaba interesado en objetivos específicos. Localizamos al menos los servidores centrales, tanto de FBI, CIA, lo que es National Security Agency y el Departamento de Defensa. La Casa Blanca. Sí, nada más que es un poco más difícil el acceso, estamos trabajando. En un momento del encuentro se ve a Gadiri recogiendo un paquete. ¿Qué le entregaron a usted? ¿Le entregaron algo? Querían entregar un DVD de información, no acepté. ¿Cuánto me puede dar una información de que de este jueves al próximo? Por favor, próxima semana aporta información que yo mando a Irán, que es un acto serio. Más tarde discuten costos de nuevos equipos para agilizar el trabajo. Es que se le agregan racks. Eso es lo más caro. Viene costando más o menos como $1,000 más.
Mohamed Gadiri salió de México a mediados del 2010 en medio de versiones de que se había convertido en un diplomático incómodo para el gobierno de ese país por su intromisión en asuntos internos. Muñoz sostiene que en la Embajada de Venezuela conversó sobre la guerra cibernética con la entonces segunda secretaria Livia Antonieta Acosta Noguera y que le dio los detalles de sus encuentros con el embajador iraní. Se dieron las ubicaciones de todas y cada una de las cuentas nucleares en Estados Unidos. Ah, bien, eso está bueno. Y no solamente eso, sino las claves. Falta una sección. Pero eso también debería darlo. Sí, sí. No, sí. Comentárselo al presidente. El jefe de defensa, pues, de seguridad del presidente es mi amigo. Está allí con el presidente y con el presidente para arriba y para abajo. ¿Y quién es? Se llama Alexis López. Un general. El general López, jefe de custodia de Chávez, sería el supuesto intermediario que entregó la información de Livia Acosta al presidente. Porque yo quiero hacer énfasis en lo que tú me dijiste lo último, que no se lo dio el presidente. Acosta es hoy la cónsul de Venezuela en Miami y ha rechazado en varias ocasiones nuestra solicitud de entrevista. Luego de 3 años de infiltración, el grupo de Muñoz preparó varios paquetes con las grabaciones y asegura que los entregó a las autoridades mexicanas, a agentes del FBI y de Seguridad Nacional de la Embajada de Estados Unidos y a algunos congresistas de estados fronterizos. De la distribución que se le hizo tanto al gobierno de California, a legisladores y propiamente al gobierno de los Estados Unidos, pues ellos lo que sabemos en este momento es que ya tienen como tal un caso. Eso es lo único que sabemos. Y que lo tiene el FBI. Univisión comprobó que varios funcionarios de agencias federales de Estados Unidos recibieron el material. También enviamos varias peticiones a la UNAM para discutir los testimonios que involucran a la universidad en este presunto complot, pero durante meses han ignorado nuestros mensajes. Múltiples entidades del gobierno de Estados Unidos tampoco respondieron nuestras solicitudes. Para evaluar las implicaciones de los temas discutidos en esas grabaciones, entrevistamos al exoficial de la CIA que lideró los principales operativos de contraterrorismo después de los atentados del 11 de septiembre. Esto que están planeando es un acto de guerra. Primero, están cometiendo un crimen contra México por realizar operaciones de inteligencia en territorio mexicano. Y segundo, están cometiendo un acto de guerra contra México y los Estados Unidos. Y esta es básicamente evidencia de que los iraníes están interesados en atacar el núcleo de la defensa estadounidense. Kiriakou agregó que no le extraña la participación de Irán, pero sí le sorprendió que una funcionaria venezolana estuviera comprometida. Esa conversación me preocupa porque nosotros no emprendemos ese tipo de planeación en contra del gobierno de Venezuela y es preocupante que el gobierno de Venezuela sí está emprendiendo planes contra Estados Unidos y si están trabajando con los iraníes es todavía más inquietante, algo para lo cual tendremos que planificar. En su empeño por exponer las maniobras de Irán, el grupo de Muñoz logró que un estudiante de primer año de Derecho convenciera al embajador Gadiri de que lo enviara a un curso de Islam en la ciudad sagrada de Qom. Realmente no era para yo ir a estudiar Irán, sino de que todo esto ya se tenía planeado de ir y grabar y regresar a México para mostrar todo lo que se están haciendo ellos. Tras obtener la aprobación, José Carlos García tramitó la visa, recibió el pasaje pagado por el gobierno de Irán y pudo viajar con sus equipos de grabación. A su llegada a Teherán en enero del 2011, el joven de 19 años se sorprendió al saber que uno de sus profesores sería el clérigo Mohsen Rabbani, a quien la justicia argentina señala como uno de los autores intelectuales de un ataque terrorista en ese país en el que murieron 85 personas. La versión que ellos dieron es que Rabbani estaba en Argentina, en esta mezquita que estaba cerca de un centro judío en donde pusieron bombas, que ninguna persona había muerto, que había explotado una bomba en la parte de afuera y una en la parte de adentro. Pero él que no tenía nada que ver con eso y lamentablemente por eso él no podía volar ya a ningún otro país porque él ya era buscado por la Interpol. Con esta información en mente, José Carlos García se mostraba cauteloso entre sus profesores,
especialmente porque había cometido la imprudencia de comentarle a uno de ellos que fue interrogado en un aeropuerto de Alemania antes de llegar a Teherán. Desde el momento en que yo llegué y les conté eso, fue cuando él me empezó a decir que yo era un espía. Me revisó rápido lo que era mi ropa para saber si yo en los botones no traía cámaras o algún micrófono escondido. Aunque lo mantuvieron bajo sospecha, durante 2 meses pudo documentar varias reuniones y fue testigo de los cambios en la mentalidad de sus compañeros hispanos como resultado del intenso entrenamiento ideológico que recibían. Uno de los argentinos con el que yo pude platicar, que lleva 1 año ahí estudiando, él me dijo que él tenía otra visión sobre la lapidación y de los latigazos que se les dan a las personas, que eso era muy malo y todo eso, pero dice que ya estando ahí te das cuenta de que es lo correcto, que es lo mejor, que si lapidas a una persona, que si cuelgas a una persona y la matas, que salvas muchas más vidas. A pesar del cuidado que tuvo para que no lo descubrieran, al final del curso 2 oficiales revisaron su habitación, encontraron sus equipos y se los decomisaron. Uno de los 2 que iba conmigo se enojó mucho. Lo único que dijo es, llevémonos todo lo que tenemos ahorita y mañana venimos por ti a las 10 de la mañana, tienes que tener tus maletas listas para ya irnos porque te vamos a llevar a otro lado. José Carlos no esperó al día siguiente y decidió escapar. Tomó un taxi a Teherán con el propósito de buscar refugio en la embajada de su país. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México nos confirmó que había llegado pidiendo ayuda a su embajada en Teherán y tras un arduo trámite se logró su regreso a territorio mexicano. El relato del joven sobre su salida concuerda con la versión del ex embajador. Él, como he dicho, fue un agente, fue por arrestarlo que se escapó a la embajada de México en Irán. Pero todo su instrumento está en Irán. Es instrumento de espionaje. De vuelta en su país, José Carlos García comenzó a sentir que lo vigilaban a él y a su familia. Tengo miedo del gobierno iraní contra mi persona y mi familia, que tomen represalias por todo lo que se alcanzó a grabar y el equipo que se quedaron ellos. Con apenas lo necesario, salieron rumbo a Tijuana. Hasta ahí los acompañamos y pudimos verlos cruzar la frontera. Ahora están tramitando un asilo político, pues aseguran que sus vidas corren peligro si permanecen en su país. Y el funcionario de la Oficina de Seguridad Interna, Homeland Security, que le tomó testimonio a la familia, consideró que el temor es válido. Desde Irán, el ex embajador Gadiri parece seguir de cerca el caso de José Carlos. ¿Y dónde está ese joven hoy día? Está o en México o Estados Unidos. Ustedes deben saber. ¿Y usted cómo sabe que está en Estados Unidos? Tengo información. También defendió las relaciones entre su país y América Latina. Estados Unidos va a construir muro entre México y Estados Unidos. Nosotros, nuestra política es puente entre Irán y América Latina. Gadiri comparte con Rabbani la idea de que Irán es objeto de una campaña internacional de desprestigio y persecución. Hay una campaña contra la República Islámica de Irán. ¿Cuál es la ventaja de esta campaña? ¿Para qué una campaña así? Porque esta campaña hay porque Irán, de todos modos, es un país independiente y hay muchos beneficios en camino, beneficios de petróleo, beneficios de dinero. Ambas figuras iraníes alegan que en los casos en que han sido involucrados se manipuló la información. Gadiri con referencia al plan de ataque cibernético. Toda esta es una falsificación de Estados Unidos. Y Rabbani sobre el letal atentado en Argentina. Es una mentira total porque ellos dicen, ellos pueden armar fotos y decir estas cosas, ¿no? El ex embajador Gadiri salió de México sin ver cumplidas 2 de sus metas: la apertura de un consulado iraní en Tijuana y que el gobierno mexicano concediera la residencia a un activista islámico a quien la justicia argentina vincula con los atentados de los años 90 contra la comunidad judía. Más adelante les mostramos cómo se extiende la influencia del profesor Mohsen Rabbani en nuestro continente. Los videos nunca antes vistos de un plan terrorista contra el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, que pudo tener un alcance comparable al ataque del 11 de septiembre.
En América Latina, hablar de atentados terroristas hoy es sinónimo de lucha entre carteles de drogas y bandas del crimen organizado. Pero hace casi 20 años, nuestro continente sufrió ataques atribuidos a Irán. Y aunque es obvio que no todos los musulmanes o fieles del Islam apoyan acciones terroristas, sí hay grupos radicales que son una amenaza latente a nivel global. Varios analistas advierten que en ese panorama, Irán es una pieza fundamental. Argentina, 1994. 85 muertos y cientos de heridos. Así entró nuestra región al escenario hostil que mantiene Irán con Israel y Estados Unidos. Sabemos que el atentado fue organizado, planificado y financiado por las máximas autoridades de entonces del gobierno de la República Islámica de Irán, que el brazo ejecutor fue el grupo terrorista libanés Hezbollah. Alberto Nisman lleva más de 15 años investigando el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, mejor conocida como AMIA. Él dice que el motivo del ataque fue la suspensión de Argentina de un convenio nuclear con Irán e identifica al clérigo iraní Mohsen Rabbani como una persona clave en la planificación y ejecución del ataque. La comunidad musulmana era una comunidad pequeña, tranquila, pacífica, y Rabbani empieza a seleccionar personas que podrían tener una tendencia para ver radicalizada su opinión. A su vez van llegando de Irán distintos agentes de inteligencia que comienzan a cumplir funciones en Argentina, obviamente encubiertas. Se convierte su embajada en una estación de inteligencia. Los agentes iraníes se habían infiltrado en la sociedad argentina, posando como estudiantes de medicina, taxistas y dirigentes de empresas ficticias. Estas fuentes o células dormidas tendrían como objetivo la captación de nacionales, su conversión al islamismo y transporte de material para el atentado. ¿Y Rabbani coordinaba a toda esa gente? ¿A los estudiantes, a los médicos, a los taxistas? Rabbani fue formando todos estos grupos que a la larga algunos de ellos terminaron sirviendo de apoyo para cuando se decide cometer el atentado. El objetivo principal no fue ese cuando él viene, fue empezar a instaurar el ideario fundamentalista islámico en Buenos Aires, como después se hizo o se intentó hacer o se está haciendo en algunos otros países. Rabbani llegó a Argentina más de 10 años antes del ataque y estuvo al frente de 3 mezquitas, pero no trabajaba con la embajada iraní. Sin embargo, 4 meses antes del atentado, se le acreditó con inmunidad diplomática. La Fiscalía Argentina lo acusa de asistir a la reunión donde se decidió el ataque y de la coordinación y financiamiento de partes del operativo. Él se declara inocente de esos cargos. Eso todo, podemos decir, es lo mismo. Cuando una persona quiere decir que yo en mi casa dice que armaba coche bomba, casa mía es una casa familiar, yo tengo 3 hijas. El gobierno iraní también niega cualquier responsabilidad y no ha colaborado en la investigación, alegando que Estados Unidos e Israel han contaminado el proceso. Tampoco ha acatado las órdenes de captura de Interpol en contra de 5 altos oficiales iraníes, incluyendo al actual ministro de Defensa, Ahmad Vaidi, que en mayo del 2011 visitó Bolivia en un acto considerado como una provocación por la comunidad judía de Argentina, y al clérigo Mohsen Rabbani, que desde Irán aún mantiene estrechos lazos en nuestro continente. Nosotros pienso hoy tenemos en Latinoamérica muchos amigos. Esas amistades de Rabbani en América Latina preocupan a algunos analistas que temen el desarrollo de células terroristas durmientes. Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia del ejército ecuatoriano, ha seguido de cerca los movimientos de Irán en la región. En su país logró detectar un programa para enviar agentes de inteligencia a entrenamientos clandestinos en Irán y es un experto en los métodos que usan los agentes durmientes. Una persona va a un país X, se instala en un barrio, comienza a tomar contacto con los diferentes miembros de ese barrio para que todos a algún momento en un proceso investigativo digan, sí señor, yo lo conozco, esta persona es una persona formal, no se ha vinculado con ningún tipo de actividad ilegal. Nosotros hablamos el dictamen de una matriz, de un modelo de infiltración. Creemos que esto se repite en otros países. Un ejemplo de cómo se activa un agente dormido fue revelado por el FBI en la ciudad de Nueva York en el 2007. Univision obtuvo en forma exclusiva estos videos de terroristas en acción.
Yeah, I can see it. Russell de Freitas, un ex empleado del aeropuerto John F. Kennedy, quería volar los tanques de combustible y una red de 40 millas de gasoductos subterráneos entre los estados de Nueva York y Nueva Jersey para generar una explosión masiva. La explosión habría resultado en una tragedia con un saldo de muertos difícil de calcular. Al menos de Freitas pensaba que causaría estragos comparables a los del World Trade Center. De Freitas y un colega grabaron videos de los tanques con el propósito de convencer a un posible patrocinador del golpe. Lo que no sabía de Freitas era que su cómplice se había convertido en informante del FBI para negociar una sentencia y estaba grabando todo. Desde el aire, el FBI monitoreaba cada movimiento. Los hombres viajaron a Trinidad y Guyana para buscar a alguien que los pudiera apoyar con fondos y entrenamiento. Durante la investigación nuevamente surgió el nombre de Rabbani, como lo confirma Matthew Levitt, un especialista en terrorismo y testigo de la fiscalía en el caso. Ubicaron a un extremista chiita que les dijo que podía contactarlos con alguien llamado Moshe Rabbani, que podría ayudarlos. Las autoridades americanas y argentinas están muy interesadas y preocupadas con esta información. La idea de presentar el plan en Irán fue de Abdul Qadir, un ex parlamentario de Guyana que mandó a sus hijos en los años 80 a Argentina para estudiar con Rabbani. Una fuente del Departamento de Justicia declaró a Univisión que Qadir trabajaba como espía para el gobierno de Irán, enviando reportes frecuentes a la embajada de ese país en Venezuela. Qadir buscó el apoyo de Karim Ibrahim, un líder chiita en Trinidad. En esta conversación se escucha cuando De Freitas y el informante que posaba como cómplice le explican el plan. So, Sheikh Ibrahim, what do you think about this? They say it's worse than the World Trade Center. Un mes después de esta conversación, Abdul Qadir abordó un avión desde Guyana rumbo a Irán con escala en Venezuela. Tiene planes a viajar por ese mismo vuelo con Viasa a Irán para realizar un encuentro con Moshe Rabbani. Él tiene un papel clave en todo eso. Just goes to show that we live in a very dangerous world. Preocupados de que la operación tomara una dinámica letal, el FBI y el Departamento de Justicia decidieron arrestarlo. Una corte de Nueva York sentenció a Qadir y De Freitas a pasar el resto de sus vidas en la cárcel. A Ibrahim lo declaró culpable y lo sentenciará en enero de 2012. Matthew Levitt opina que el hecho de que los acusados intentaran contactar a Rabbani demuestra la influencia que todavía ejerce en la región. Es un modus operandi establecido por la inteligencia iraní de trabajar a través de centros y agregados culturales. El propio Moshe Rabbani ha realizado ambas funciones, por lo que no sería sorpresa si estuviese de alguna manera involucrado en los asuntos de Irán en Sudamérica. Sus contactos y el tiempo que lleva cubriendo ese territorio son extensos. Rabbani hoy tiene seguidores en 15 ciudades de 8 países en América Latina, incluso en remotas poblaciones como Buenaventura, un agitado puerto de la costa pacífica colombiana, donde uno de sus discípulos, Munir Valencia, asegura que el clérigo iraní no promueve la violencia ni una interpretación radical del Islam. Yo viví con el Sheikh Rabbani. En la casa, él vive en el segundo piso y yo en el primero. La pasividad, el que conoce al Sheikh Rabbani se ríe. Y que usted es el de la AMIA. Es que no lo pueden comprobar si es que fue intelectual o fue de qué sentido. Pero como sea, dañan una parte. El programa que él estaba haciendo de traducciones de libros era muy grande. Esta congregación ha enviado unas 35 personas a Irán para estudiar el Islam, lo que ha inspirado cierta desconfianza respecto al verdadero propósito de ese intercambio. Nos asociaron que nosotros estábamos produciendo estudiantes, seguidores, extremistas de Ahmadinejad, presidente de Irán. Eso es totalmente falso.
Nosotros sí vamos a Irán, visitamos los sitios religiosos de Irán, aprendemos filosofía islámica, aprendemos islam, pero desde el punto de vista del terrorismo, absolutamente no. El Islam se ha convertido en una de las religiones de mayor crecimiento entre hispanos en Estados Unidos, donde existen más de 1.200 mezquitas, y en países como Argentina, Brasil, Colombia, Panamá y México. El Islam no es una religión como se publica normalmente, es todo un sistema de vida, como el capitalismo, como el socialismo, como el comunismo, exactamente. Con la excepción de que el Islam tiene capitalismo, tiene comunismo, tiene socialismo, pero no se extrema en ninguno. Sin embargo, el extremismo religioso se asocia con frecuencia a los movimientos islámicos, algunos de ellos con conexiones iraníes. Exploramos la presencia de esos grupos extremistas y sus conexiones con el narcotráfico y el lavado de dinero. Además, cómo funcionan la guerra de guerrillas y los voluntarios de la muerte dispuestos a hacer el mayor sacrificio por su causa. Esto y mucho más cuando continúe la amenaza iraní. Religión y política son temas que generan controversia y opiniones extremas. En el caso del Islam, el ejemplo más polémico de la devoción radical practicado por una minoría es ofrecer la vida para defender ideales religiosos, como hemos visto en ataques suicidas. Y detrás de esos ataques hay organizaciones consideradas como terroristas. Una de ellas es Hezbollah, un grupo que tiene poderosos vínculos con América Latina y brinda apoyo incondicional a la República Islámica de Irán. Hezbollah significa Partido de Dios. Pero para el gobierno de Estados Unidos, al igual que la guerrilla de las FARC y Al-Qaeda, es una organización terrorista. El grupo terrorista del Medio Oriente con la presencia más significativa en América del Sur es Hezbollah. Punto. Y como Hezbollah tiene una historia de atacar objetivos occidentales, es nuestra preocupación inmediata. Hezbollah fue fundado como un partido político en el Líbano en 1982 para combatir la invasión israelí. Aunque tiene participación en el Parlamento, puestos en el gabinete ejecutivo y administra servicios sociales como hospitales y escuelas, no depende del gobierno libanés. También cuenta con un ejército propio. Ese brazo armado fue entrenado por las fuerzas especiales de Irán y recibe subsidios millonarios de ese país para financiar sus operaciones, las cuales han incluido, según el gobierno de Estados Unidos, bombardeos contra sus instalaciones militares en el Líbano, edificios en Arabia Saudita, secuestro de aviones y el ataque a la AMIA en Buenos Aires, todo con el presunto consentimiento de Irán. Eso no quiere decir que todos los iraníes son terroristas, pero todos los que pertenecen a Hamas y Hezbollah sí son terroristas. Esa categorización ha sido criticada por muchos musulmanes que respetan a Hezbollah como entidad comunitaria y se quejan de las designaciones que hace el gobierno de Estados Unidos al señalarlos como militantes o simpatizantes del Partido de Dios. Varios inmigrantes libaneses en Brasil, Paraguay y Venezuela han recibido ese calificativo. Uno de ellos es Fauzi Canaan. El Departamento del Tesoro señala que Canaan coordinó viajes a miembros de Hezbollah y recaudó dinero para la organización. También dice que asistió a reuniones donde se habló de secuestros y ataques terroristas. Encontramos a Canaan en una agencia de viajes a pocas cuadras del Parlamento venezolano. Le preguntamos por qué Estados Unidos lo nombró como simpatizante de Hezbollah. Porque yo soy musulmán. ¿Qué puede hacer, señor? Yo soy orgulloso que yo soy musulmán. ¿Cuál es el problema si uno musulmán no debe vivir? ¿Usted alguna vez ha dado una donación a Hezbollah? Yo nunca. ¿Por qué va a darla a Hezbollah? Hezbollah debe ayudar al mundo. No necesita ni a mí, ni a usted, ni a nadie para ayudarlo a Hezbollah. ¿Usted cree que Hezbollah es un grupo terrorista? No, no son terroristas, señor. Es como cualquier grupo en su país defiende a su país, pero no son terroristas. Si usted en su país viene alguien que quiere te mata, usted defiende a su mismo, usted terrorista, no puede ser. Las agencias antinarcóticos de Estados Unidos y Colombia creen que una de las nuevas fuentes de ingresos de Hezbollah
está en el narcotráfico y el lavado de activos. Estamos hablando de una industria de 320.000 millones de dólares. Una pequeña tajada de esa cifra podría darle a Hezbollah teóricamente más dinero del que recibe de Irán, que son cientos de millones de dólares al año. El jefe de operaciones globales de la DEA hasta el 2008, Michael Brown, explica que la agencia descubrió una extensa red de narcotráfico y lavado de dinero manejada por militantes de Hezbollah. Luego del 9/11, Hezbollah se involucra en el negocio de la cocaína a gran escala. La mayor operación para contrarrestar estas actividades se inició en el 2006. Operación Titán fue una de las operaciones de la DEA para ir tras el movimiento de dinero y droga en Colombia con la policía y la fiscalía colombiana. Y comenzaron a ver que ahí estaba directamente gente de Hezbollah, por primera vez que ellos habían visto en América Latina traficando en cocaína. El periodista Douglas Farah lleva más de 20 años trabajando en América Latina y ha documentado extensamente los enlaces de Hezbollah e Irán en el continente. Las FARC, Hezbollah, los paramilitares en Colombia y después muchos grupos africanos y muchos grupos de las mafias tradicionales de Europa, todos trabajando en conjunto para sacar la droga, vender la droga y lavar el dinero. Según las autoridades colombianas, algunas personas vinculadas a Hezbollah lavaban el dinero ilegal de la oficina de Envigado, una organización de narcotráfico en Colombia. Acá se incautaron más de 20 millones de dólares, se incautaron unas aeronaves, se incautaron unas lanchas y unas empresas que están en el proceso de extinción de dominio. Como parte de esa operación que aún continúa, en 2011 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a Ayman Juma, un ciudadano libanés, como cabecilla de una gigantesca organización de narcotráfico y lavado de dinero que enviaba cifras millonarias de cocaína desde Colombia y Venezuela hacia Europa. Él es un individuo relacionado a los narcóticos desde hace tiempo. Es un zar de la droga en los términos que usamos aquí. Son casi 200 millones de dólares al mes que se lavaban. Esto, en mi opinión, es realmente alarmante. Una red de narcotráfico y lavado de dinero tan compleja, sin embargo, no se genera de un día para otro. Obviamente eso había estado trabajando durante varios años, ¿no? Y no había sido detectado. Y ver tantos grupos trabajando en conjunto con Hezbollah directamente metido fue una cosa nueva para ellos. Están combatiendo un monstruo con varias cabezas. Y ellos con un solo brazo, sí. Además de sus actividades para recaudar fondos ilícitos, algunos analistas consideran que Hezbollah cumple otra función en América Latina. Su forma de lucha contra Estados Unidos e Israel se ha convertido en un ejemplo para afrontar una invasión norteamericana. Esa técnica de combate es conocida como guerra asimétrica o la lucha entre un enemigo poderoso y uno de menor capacidad, usando incluso a la población civil. Los principios de la guerra asimétrica son, en primer lugar, la utilización de la guerra de guerrillas, yendo incluso a lo que podríamos llamar el arma atómica del pobre, que es el VM, el voluntario de la muerte. El ejército venezolano. Jorge Verstringe es el autor del libro La guerra periférica y el Islam revolucionario, que fue distribuido por el gobierno de Venezuela en el 2006 entre unos 30.000 soldados como manual de instrucción militar. Me acuerdo que asistí a una reunión enorme de Hugo Chávez con miles de oficiales y suboficiales, y yo hablé justo antes de Chávez. Eran consejos tácticos, ¿no? Porque el ejército venezolano originalmente tenía que enfrentarse a una invasión, pero si los americanos venían, era muy difícil que el ejército venezolano pudiera ganar frente a esa invasión. Pero a raíz de eso es porque se hacen milicias en Venezuela, o sea, se empieza a armar la población. En base a la revolución iraní se ve el modelo para seguir adelante y Verstringe lo toma y lo va desarrollando un poco más, y yo creo que en su visión del mundo el presidente Chávez está buscando un modelo cómo enfrentarse con Estados Unidos. Una idea que exploró a fondo un periodista infiltrado en las milicias bolivarianas venezolanas. La guerra asimétrica es una forma elegante y diplomática, en realidad, de hablar de terrorismo. Al regresar, el apoyo del presidente Hugo Chávez le abrió las puertas de América Latina a Irán, elevando los niveles de preocupación en temas de cooperación nuclear y militar. En breve les explicamos por qué en la amenaza iraní.
periodista investigativo que oculta su identidad y se hace llamar Antonio Salas ha causado gran impacto en Europa con sus libros. Debido a sus investigaciones, ha tenido que declarar como testigo en casos muy controversiales y asegura que con frecuencia recibe amenazas de muerte. Y con su más reciente trabajo, titulado El Palestino, pasó 6 años infiltrado en el mundo de las redes terroristas internacionales. Su investigación comenzó en los polémicos círculos bolivarianos de Venezuela. Vitianis Di Giulis pudo entrevistarlo en exclusiva y aquí tenemos su revelador testimonio. ¿Existen personas dentro del gobierno venezolano que tienen relaciones con personas o grupos terroristas? Yo me encontré con que miembros del gobierno de Chávez, que vienen de una formación ideológica de extrema izquierda y de una trayectoria dentro de la guerrilla de los grupos armados que interpretan cualquier movimiento armado revolucionario como hermanos, como compañeros. Ni Hamas, ni Hezbollah, ni ETA, ni las FARC son terroristas, sino que son compañeros a los que hay que ayudar. Esa ayuda que según Salas brindaban tanto a funcionarios como a personas cercanas al gobierno incluía adiestramiento militar en campos clandestinos. El dirigente de este grupo, Alberto Carías, era el subsecretario de Seguridad Ciudadana de Caracas en ese momento, es decir, un alto miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad venezolanos. Para infiltrarse en el grupo se identificó como un inmigrante palestino criado en Venezuela que deseaba contribuir a la lucha armada. En esos campos lo que yo aprendí es a manejar todo tipo de armas cortas, armas de combate, lanzagranadas, ametralladoras. Yo tuve 2 instructores, uno de ellos, el más importante, era coronel del ejército regular bolivariano. Yo no solo recibí la formación de parte de este coronel, sino que la munición que utilizábamos, las armas que utilizábamos, salían de los arsenales oficiales. ¿Por qué escogiste Venezuela? Acudí a Venezuela la primera vez con una maleta llena de prejuicios y de pistas de supuestos campos de entrenamiento en Isla Margaritas. Bueno, incluso existían muchos rumores de que Bin Laden y algunos de sus lugartenientes, como Mustafa Sen-Mariam, vivían en Venezuela protegidos por el régimen de Chávez. Y cuando llegué a la comunidad islámica en Isla Margarita me di cuenta de que todo era un bluff mediático utilizado políticamente. ¿Hay miembros de grupos extremistas islámicos en Venezuela? Sí, yo tuve la oportunidad de conocer a alguno de ellos que decía llamarse Aizam, probablemente el nombre es falso, y terminó confesándome que había sido jefe de inteligencia de Hezbollah. Entonces estaríamos hablando de un personaje ya de peso, de cierto nivel, que en estos momentos vive en Venezuela como un empresario más. Según el congresista estadounidense Michael McCall, el entrenamiento militar que denunció el periodista Salas no solo se ofrece en Venezuela. Irán se ha enfocado en reclutar a jóvenes venezolanos de origen árabe para operaciones militares y de inteligencia. Algunas fuentes alegan que van a Irán a entrenarse y que Hezbollah está involucrado en esta operación. Sin lugar a dudas, Venezuela es el mayor aliado de Irán en la región. El presidente Chávez le ha abierto camino en América Latina y hoy varios países mantienen diversos acuerdos con Irán. Desde un hospital en Bolivia que funciona en un barrio humilde, pasando por convenios de exploración minera con Ecuador, hasta una avalancha de tratados con Venezuela. El diario El Nacional encontró que desde la llegada de Chávez se han suscrito 86 acuerdos con Irán en temas militares, nucleares, económicos y programas de vivienda popular. Sembraron a nuestro país con fábricas lácteas, nos trajeron fábricas de tractores que nos cuesta la mitad del precio que compramos en otros países. Tienen una fábrica de carros casi a la mitad o menos de la mitad de los precios de carros similares. Abonan a la vida, no a la muerte. Pero esto no es lo que le preocupa a la comunidad internacional. Desarrollar en Venezuela nuestro primer reactorcito nuclear va a ser chiquito, no se asuste. En esa relación, el tema más alarmante es el área de cooperación nuclear, plasmado en un acuerdo firmado en el 2008. Nosotros no partimos sobre la base de que Irán esté haciendo bombas atómicas. Ahora, Estados Unidos sí ha lanzado bombas atómicas y las ha utilizado y las utiliza como mecanismo de presión en el mundo.
En noviembre del 2011, la Agencia Internacional de Energía Atómica indicó que Irán sí está desarrollando un explosivo nuclear como parte de un programa militar clandestino. El informe no mencionó a Venezuela, pero anteriormente Estados Unidos había sancionado a la Compañía de Industrias Militares de Venezuela, Cabim, por apoyar el programa nuclear de Irán. El presidente Chávez aprobó financiar las actividades de energía nuclear pacífica en el país. Y el ministro de Ciencias, Jesse Chacón, explicó que Irán está buscando en Venezuela reservas de uranio, un material vital para cualquier programa nuclear. Se están haciendo una aerofotografía con participación de Irán. Esas aerofotografías no son para uranio, son aerofotografías para saber qué productos minerales hay en Venezuela. En esa aerofotografía no solamente, repito, no solamente aparece uranio, aparece coltán, aparece oro, aparece diamante. Estas declaraciones causaron polémica y el presidente Chávez presentó otro proyecto de cooperación iraní ligándolo al tema nuclear, muy a su estilo. Mi querido amigo presidente de los Estados Unidos, le ofrezco esta bicicleta. Vean la bomba, ahí está, véanla, ahí está. Yo no he visto la primera bicicleta iraní rodando por las calles de Venezuela. Y si a eso le sumas que en la zona donde está establecida la fábrica de bicicleta hay prohibición de vuelos, tú dices, bueno, si es una fábrica real de bicicletas o de tractores o de cualquier otro elemento, ¿por qué tanto secretismo? Tras la tragedia de la central japonesa de Fukushima, Chávez anunció la suspensión de la planta nuclear con fines pacíficos en marzo del 2011. Venezuela sirve además como refugio financiero de Irán para proteger sus fondos de las sanciones económicas que afronta por su insistencia en desarrollar la industria nuclear a espaldas de la comunidad internacional. Los bancos iraníes están sancionados internacionalmente, no pueden mover dinero fácilmente, pero los bancos venezolanos no están sancionados, entonces el dinero sale de un banco venezolano, no está sancionado. Entonces han construido bancos internos en Venezuela. Para mitigar los efectos de las sanciones, Irán no solo utiliza bancos venezolanos, también ha logrado el acceso a otras instituciones financieras internacionales, como lo denunció el legendario exfiscal Robert Morgenthau. Ellos no deberían poder hacer negocios con bancos en los Estados Unidos si están sancionados. Los bancos cambiaban el nombre de la institución iraní en los registros de transferencias. Al borrar la identidad del cliente, el dinero blanqueado se podía usar en la compra de tecnología para el programa nuclear de Irán. 3 importantes bancos tuvieron que pagar multas millonarias ante la escandalosa evidencia. Esa fue una prueba más de la influencia iraní que, como hemos visto, es muy extensa en nuestro continente. A través de líderes religiosos como Mohsen Rabbani, organizaciones como Hezbollah vinculadas al narcotráfico latinoamericano y con el respaldo político de varios presidentes. Pero los especialistas en materia de seguridad advierten que en terrorismo lo que no se ve es mucho más peligroso que lo evidente. Prueba de ello es este Wikileaks, que refleja la preocupación de la secretaria de Estado Hillary Clinton, quien a principios del 2009, pocos días después de aceptar oficialmente su cargo, envió un extenso cuestionario a las embajadas latinoamericanas formulando inquietantes preguntas. ¿Qué tan exitosos han sido los esfuerzos de Teherán para ejercer influencias culturales y religiosas en la región? ¿Existen indicativos de que hayan logrado sembrar el extremismo en América Latina? Aunque las respuestas no se conocen, la jefa de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos no parece muy conforme con la manera en que se ha manejado la ofensiva iraní en nuestra región. ¿Estaremos esperando para la bomba para que explote en Buenos Aires otra vez? ¿O en Managua? ¿O en La Paz? ¿Dónde? ¿Qué estamos haciendo? ¿Tenemos que esperar una explosión? Ojalá que no. Estas preocupaciones cobran cada día mayor relevancia. Algunos precandidatos presidenciales piden que el presidente Obama tome medidas más enérgicas para prevenir que Irán desarrolle armamento nuclear. Pero también hay quienes piden calma para evitar un conflicto bélico de alcance global. Lo único en lo que la mayoría coincide es que América está en la mira y la amenaza iraní está más cerca de lo que muchos pensaban. Y si quieren más información acerca de este tema, visite la página de univision.com con la uniclave Noticias. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.